En estos días está en las noticias que en algunos países se ha suspendido la vacunación con la vacuna de AstraZeneca o con lotes específicos de la vacuna de AstraZeneca en relación a posibles fenómenos tromboembólicos relacionados temporalmente con la vacunación. Esto sin duda ha generado una alarma importante, pero creo que es importante aclarar, en primer lugar, que ninguna agencia supranacional, ni la Agencia Europea del Medicamento, ni la OMS, ni ninguna otra agencia de referencia mundial ha de momento establecido la necesidad de hacer ninguna modificación o de interrumpir la vacunación con la vacuna de Oxford AstraZeneca, y en el análisis preliminar que la propia Agencia Europea del Medicamento realizaba sobre más de 5 millones de personas vacunadas en Europa con esta vacuna, no encuentra ninguna señal de seguridad que condicione, aparte de obviamente hacer una investigación a fondo de estos posibles efectos adversos, que condicionen, como digo, suspender la vacunación o dejar de utilizar el lote en cuestión en que se ha visto implicado en estos casos. Eso no quiere decir que un país en concreto pueda adaptar o tomar sus propias decisiones dependiendo de múltiples factores de la interpretación de la situación que están viviendo o de las consideraciones que ellos consideren oportunas, pero sí que es importante transmitir que a nivel global, a nivel europeo y también en España, la Agencia Española del Medicamento no ha encontrado ninguna razón objetiva para interrumpir la vacunación. ¿Qué es en concreto lo que ha pasado? Bueno, en primer lugar fue en Austria. Encontraron un caso de una mujer que fallece y que coincide temporalmente en días con la vacunación, fallece de un proceso tromboembólico, que es la formación de trombos en la sangre, y bueno, ellos en ese momento deciden interrumpir la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. Esto que sucedió en este caso con esta vacuna puede suceder con otras vacunas y puede condicionar la interrupción de la utilización temporal de lotes siempre que se produce o bien un caso grave de enfermedad que coincide con la vacunación, o bien cuando se produce un acúmulo de casos, aunque no sean graves, casos en la misma zona o en la misma área relacionados con la vacunación, y que esos casos no se pueden explicar o no se pueden determinar explicaciones alternativas a la vacunación de forma inmediata. Por lo tanto, se conduce una investigación, dependiendo de la cantidad de casos o de la gravedad de esos casos, se puede decidir, mientras se realiza esa investigación, suspender temporalmente la vacunación, que es lo que hizo Austria, lo que hizo a continuación Dinamarca y algunos otros países sin registrar casos, pero un poco copiando lo que habían hecho tanto Austria como Dinamarca, han suspendido la utilización de ese lote vacunal de la vacuna de AstraZeneca Oxford. Sin embargo, insisto, la gran mayoría de los países continúan vacunando con normalidad y la Agencia Europea, como digo, ha revisado los 5 millones de personas vacunadas en Europa. Solo han registrado 30 casos de fenómenos tromboembólicos y esos casos son los mismos que habría si ninguna de esas 5 millones de personas se hubiesen vacunado. Es decir, de momento no hay ninguna razón para pensar que haya una relación entre esos fenómenos tromboembólicos y el hecho de haber recibido la vacunación. Por tanto, tranquilidad, y con la información que tenemos debemos seguir vacunando normalmente con las vacunas disponibles y específicamente también con la vacuna de Oxford AstraZeneca, y lo que refleja simplemente estas noticias es que la vigilancia sobre las vacunas es exhaustiva antes de su utilización, durante su utilización, y esto es un ejercicio de vigilancia, de transparencia y que debería darnos tranquilidad y debería reforzar la confianza que tenemos en las vacunas.